Una empleada humilde es llevada a una cena de negocios por su jefe millonario. Pero cuando ella empieza a hablar, todos en la mesa se detienen para escuchar y lo que dice deja a su jefe sin palabras. Roberto siempre había sido un hombre de mirada ambiciosa y palabras calculadas. Su presencia dominaba los espacios que frecuentaba, y el aire de superioridad que lo rodeaba dejaba claro para todos que conocía bien el poder que tenía en sus manos. Una noche, mientras revisaba unos documentos en su lujosa casa, se le ocurrió una idea. Miró a Marta, que pasaba por allí organizando una de las estanterías, y la llamó con su voz firme de siempre. Marta, una mujer de apariencia sencilla y maneras discretas, se detuvo de inmediato al oír que la llamaba. Conocía bien el temperamento de su jefe y evitaba contradecirlo a toda costa. Se acercó a él con el mismo cuidado de siempre, como si caminara sobre terreno frágil. Roberto, sin apartar los ojos de los papeles, le hizo una propuesta inesperada. Quería que ella lo acompañara a una importante cena de negocios. Marta se quedó atónita. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y confusión. Jamás habría imaginado que su jefe la invitaría a un evento así, mucho menos a algo tan formal y lejano a su rutina. Roberto percibió su duda y rápidamente añadió, con una sonrisa calculada: «Es una oportunidad para que experimentes un nuevo ambiente, Marta. Un poco de cultura y sofisticación no le hace mal a nadie». Pronunció las palabras con la naturalidad de quien cree estar ofreciendo un regalo, aunque en su interior sabía que tenía otros motivos. Para él, Marta era la figura perfecta para ilustrar la imagen de un empresario benevolente frente a sus socios. Al mostrar la figura humilde de su empleada a su lado, creía que estaría reforzando su imagen de hombre generoso y atento. Marta, por su parte, reflexionó sobre la propuesta con cierto desasosiego. La idea de estar en un ambiente lujoso, rodeada de personas que probablemente la mirarían con extrañeza, la inquietaba. Sin embargo, algo en la invitación le pareció una oportunidad única. Tal vez sea una ocasión para ver algo diferente, pensó, tratando de convencerse de que aquello era una experiencia que podría enriquecer su vida, aunque en un nivel distinto al que imaginaba su jefe. Con cierta duda, asintió con la cabeza, aceptando en voz baja. Mientras Roberto observaba su reacción, un breve destello de triunfo pasó por su mirada. Sabía que aceptaría. Después de todo, no era una mujer que rechazara oportunidades, incluso aquellas envueltas en intenciones dudosas. Se sintió satisfecho, convencido de que, en esa cena, podría manipular la situación a su antojo, utilizando la presencia humilde de Marta para fortalecer su imagen. Marta, aunque ajena a esos detalles, sintió un nudo en el pecho, una incomodidad que le susurraba que algo en esa noche no se desarrollaría como esperaba. Al salir del despacho, Marta llevaba una mezcla de expectativa y nerviosismo. En el fondo, ansiaba descubrir qué le traería esa cena y cómo sería vista en un mundo que nunca había sido el suyo. Mientras tanto, Roberto regresó a sus documentos, satisfecho y seguro de que todo estaba bajo control. Marta no recordaba la última vez que había usado un vestido tan elegante. Roberto se encargó de proveerle ropa adecuada para la ocasión, eligiendo un modelo sofisticado y un par de zapatos altos que apenas cabían en sus pies acostumbrados al trabajo pesado. Al llegar al restaurante, un lugar majestuoso con paredes de mármol y candelabros que centelleaban como estrellas, Marta apenas podía disimular el nerviosismo. Las miradas de los demás clientes, algunas discretas y otras más inquisitivas, la hacían sentir inquieta. Con cada paso que daba al lado de Roberto, sentía que se alejaba de todo lo que conocía. Roberto, por otro lado, caminaba con su postura firme de siempre, irradiando confianza. Al llegar a la mesa, le indicó una silla a su lado con un leve gesto, como si estuviera presentando una pieza de su colección particular. Marta miró a su alrededor, sus ojos curiosos captando cada detalle de ese ambiente imponente y al mismo tiempo, intimidante. Las voces eran bajas, los gestos controlados, y hasta el sonido de los cubiertos parecía tener un ritmo calculado. Era un mundo completamente diferente, donde cada movimiento parecía cargado de propósito y de intención. Mientras esperaban la llegada de los socios de Roberto, él comenzó a hablar casualmente con Marta, aunque sus palabras estaban lejos de ser amistosas. «Mira», Marta le dijo, con una sonrisa sutil que no llegaba a sus ojos, «pocas personas tienen la suerte de experimentar un lugar como este. Creo que es importante que entiendas hasta dónde puede llegar una persona con esfuerzo y la ayuda adecuada». Las palabras parecían un halago, pero Marta sentía una extraña insinuación en cada sílaba. Sin saber cómo reaccionar, simplemente asintió,
tratando de absorber el peso de aquel comentario. Poco después, llegaron los socios de Roberto, hombres con trajes impecables y mujeres con sonrisas pulidas. Roberto los saludó con entusiasmo y, sin perder tiempo, se apresuró a presentar a Marta de una manera que la dejó desconcertada. «Esta es Marta, mi fiel empleada», dijo, haciendo una pausa estratégica. «Una persona sencilla pero dedicada, que ha tenido la suerte de conocer un poco de mi mundo». Los invitados intercambiaron miradas entre ellos, algunos visiblemente intrigados, mientras Marta sentía el peso de las palabras de Roberto como una daga fría. Él parecía querer dejar claro que ella estaba allí como un acto de su propia bondad. La noche continuó con platos exóticos y conversaciones triviales entre los invitados, pero, con cada palabra que Roberto soltaba sobre Marta, su incomodidad solo crecía. Él se empeñaba en contar detalles de su vida sencilla y trabajadora, como si fuera una rareza para exhibir, algo digno de admiración, pero a una distancia segura. «Marta aquí trabaja mucho para mantener a su familia», comentó en cierto momento, lanzando una mirada casual a los demás. «No todos los días tiene la oportunidad de experimentar algo así. Quise darle esta oportunidad». Marta bajó la mirada, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Cada palabra era como una flecha que la hería, pero la sonrisa impecable y los comentarios amistosos de Roberto disimulaban cualquier intención negativa para los demás. Poco a poco, Marta se dio cuenta de que no estaba allí para recibir el respeto que había imaginado. En cambio, Roberto la usaba como un accesorio de su propia imagen, un reflejo de su supuesta generosidad y compasión. La reducía a un ejemplo de humildad en su narrativa, sin considerar su valor como persona. A lo largo de la noche, Marta trató de mantener la compostura, pero el peso de la humillación era difícil de soportar. Se sentía fuera de lugar, atrapada en una situación que ya no tenía sentido. Todo a su alrededor, desde las copas de cristal hasta las miradas sofisticadas de los invitados, parecía conspirar para recordarle que ese no era su mundo, que ella solo era una pieza temporal, destinada a ser usada y luego descartada. La noche avanzaba, y Roberto parecía cada vez más seguro en su posición. Entre brindis y risas, aprovechaba cada oportunidad para insinuar la generosidad que estaba ofreciendo a Marta al traerla a un ambiente tan sofisticado. La miraba con una sonrisa calculada, como si su presencia allí fuera una prueba de su poder e influencia, algo que exhibía con orgullo disfrazado. Pero lo que comenzó con comentarios sutiles pronto se transformó en una serie de insinuaciones sobre las humildes raíces de Marta. Hablaba de su esfuerzo en conquistar lo que él llamaba pequeñas victorias, como cenar en un restaurante de lujo, y cada palabra lanzada parecía crear una barrera entre ellos, un abismo en el que la dignidad de Marta era puesta a prueba. «Imagínate, Marta», dijo Roberto, sin siquiera apartar la mirada de su copa de vino. «¿Tus padres imaginaron alguna vez que cenarías en un lugar como este? Seguramente estarían orgullosos». Las palabras cayeron como piedras para Marta, quien sintió un nudo en la garganta. Roberto, sin embargo, continuó con su discurso, ignorando completamente su incomodidad. Empezó a hacer comentarios sobre el pequeño pueblo donde ella creció, mencionando con desdén lo simple y sin pretensiones que había sido su infancia. Fue en ese momento cuando algo dentro de Marta se rompió. Hasta entonces, había soportado las palabras de Roberto con una paciencia que venía de sus años de experiencia como empleada, acostumbrada a oír comentarios de superioridad de quienes la rodeaban. Pero al darse cuenta de que él estaba menospreciando algo tan íntimo como su origen, no pudo evitar el impulso de responder. Respiró hondo y, antes de pensar en las consecuencias, decidió confrontarlo. «Sé muy bien de dónde vengo», Roberto dijo, su voz firme resonando en la mesa, causando un breve silencio entre los invitados. Todos se volvieron hacia ella, sorprendidos por la audacia que hasta entonces no habían visto en Marta. Mirando a Roberto directamente, continuó, decidida a romper el silencio que había mantenido por años. «Y, ya que hablamos de pasados, es bueno recordar que el tuyo no es tan impecable como aparenta». Roberto, tomado por sorpresa, intentó disimular su nerviosismo con una breve risa, pero no pudo ocultar el pánico que brilló en sus ojos por un instante. Los socios intercambiaron miradas intrigadas, curiosos por la afirmación de Marta. Roberto, tratando de mantener la compostura, respondió con un tono despreocupado: «No sé de qué hablas, Marta. Seguramente no tienes nada relevante que decir sobre mí». Pero Marta se mantuvo firme. «De hecho, sí tengo algo», dijo ella, con palabras marcadas por una calma inquebrantable. Sabía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría por completo el rumbo de esa noche y tal vez incluso la vida de Roberto.
Hace muchos años, cuando aún no eras este exitoso empresario, yo estaba allí. Vi lo que hiciste para llegar a donde estás. Las personas a las que engañaste, las promesas que rompiste. Vi cómo manipulaste a quienes confiaban en ti. El impacto de sus palabras congeló el ambiente, y los invitados parecían ahora hipnotizados por la tensión entre ellos. La expresión de Roberto pasó del asombro a la ira, mientras se daba cuenta de que Marta estaba dispuesta a llevar ese enfrentamiento hasta el final. Intentó interrumpirla, pero Marta lo silenció con una mirada. Era evidente que el poder había cambiado de manos. Si insistes en usarme como un accesorio para tus intereses, continuó Marta, entonces, quizá tus socios también deban saber quién eres realmente. Miró a su alrededor, captando la atención de todos. Porque recuerdo muy bien los días en que luchabas por mantener las apariencias mientras acumulabas deudas y hacías acuerdos secretos para salir adelante. Los socios empezaron a murmurar entre ellos, asimilando las palabras de Marta y cuestionando la imagen que Roberto siempre les había vendido. Roberto, con el rostro contorsionado por la rabia y la frustración, se dio cuenta de que por primera vez en esa noche estaba vulnerable. Jamás imaginó que Marta se atrevería a desafiarlo, mucho menos frente a personas que podían afectar directamente sus negocios. Por un instante, Marta sintió el peso de cada palabra que había pronunciado, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Por primera vez, había tomado el control de una situación, y la fuerza de su voz era algo que nunca antes había experimentado. Y, frente a todos, concluyó, puedes intentar humillarme para parecer más poderoso, pero yo sé quién eres realmente. Y ahora, ellos también lo saben. Roberto, en estado de shock, se quedó sin palabras. El hombre que siempre dominaba con su presencia y sus palabras ahora estaba reducido al silencio. Comprendió que, al intentar usarla como un trofeo de su falsa generosidad, subestimó a la mujer que conocía cada uno de sus secretos. Por unos instantes, el silencio reinó en la mesa. Los socios de Roberto, perplejos, intercambiaban miradas de sorpresa e incomodidad. Marta, quien hasta entonces parecía ser solo una figura discreta, se había transformado en alguien con una presencia avasalladora. Roberto, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente, sentía que el control de la situación se le escapaba de entre los dedos como arena. Intentaba encontrar palabras para suavizar el impacto de lo que Marta había revelado, pero su mente, normalmente ágil, parecía paralizada. Intentando recuperar la compostura, Roberto respiró hondo y le dirigió a Marta una mirada que intentaba parecer paternal. Marta, quizás te estás expresando mal. Entiendo que el ambiente aquí puede ser intimidante para alguien que no está acostumbrado a este tipo de situación, dijo él, con un tono suave que disfrazaba su urgencia por retomar el control. Puedo comprender que te sientas un poco fuera de lugar. ¿Por qué no hablamos de esto con calma mañana, en un ambiente más cómodo? Sin embargo, Marta no estaba dispuesta a quedarse callada. Sentía una fuerza interna que la mantenía firme, una valentía que crecía a medida que veía a Roberto tratando de evadir la situación. Él siempre había sido así, manipulador, capaz de doblar a cualquiera para obtener lo que quería. Pero ahora ella veía el miedo y la desesperación en sus ojos, y eso la animaba a seguir adelante. Me trajiste aquí para exhibirme como un ejemplo de tu generosidad, respondió Marta con firmeza. Pero creo que ellos merecen saber la verdad sobre ti, ¿no crees? Roberto, ya sin la tranquilidad fingida de antes, intentó una táctica más directa. Marta, valoro mucho tu trabajo. Siempre he estado agradecido por todo lo que has hecho y estoy dispuesto a recompensarte de forma justa. Si hay algo que pueda mejorar, podemos discutirlo. Su voz traicionaba la ansiedad mientras ofrecía, con sutileza, lo que esperaba que fuera suficiente para callarla. La tensión en el ambiente aumentaba con cada palabra. Los socios, sentados alrededor de la mesa, observaban la escena con miradas incrédulas. El respeto que sentían por Roberto empezaba a tambalearse. Aquel hombre seguro y carismático que siempre sabía manejar cualquier situación ahora mostraba un rostro desesperado y sin salida. Era evidente que la presencia de Marta y su inesperada revelación sacudían la confianza que tenían en él. Pero Marta mantuvo su postura. Las ofertas de Roberto para ocultar su desesperación y ofrecer compensaciones no la convencían. Conocía demasiado bien su lado manipulador, las promesas vacías, las palabras bonitas que escondían intenciones egoístas. No estoy interesada en tu dinero, Roberto. Y tampoco estoy aquí para mejorar nada, respondió con determinación.
Estoy aquí porque fui humillada, usada como un accesorio en tu fachada de hombre generoso. Los socios, visiblemente incómodos, comenzaron a intercambiar miradas significativas. Era imposible ignorar lo que estaba ocurriendo. Las palabras de Marta sembraban serias dudas sobre el carácter de Roberto. Uno de los socios, titubeante, finalmente rompió el silencio y preguntó: «Roberto, ¿hay algo que debamos saber? Esta situación es desconcertante». La pregunta, aunque discreta, llevaba un peso que Roberto no podía ignorar. Se dio cuenta de que, si seguía intentando evitar el enfrentamiento, su credibilidad se vería destruida. Sin alternativas, Roberto adoptó una expresión de arrepentimiento. «Marta, quizás me he expresado mal. Sí, de alguna forma, te hice sentir incómoda. Quiero que sepas que no fue mi intención. Solo quise darte una oportunidad de experimentar algo nuevo, pero quizás me excedí». Usaba un tono que mezclaba disculpas y un intento de manipulación emocional, tratando de apelar a la empatía de los presentes. Pero Marta no se conmovió. Sabía que, en ese momento, Roberto no buscaba redención, solo intentaba encontrar una forma de salir de esa situación sin perder. «No se trata de lo que dijiste hoy, Roberto», respondió ella con calma. «Se trata de quién eres, de la forma en que siempre has tratado a las personas a tu alrededor, manipulándolas y usándolas para conseguir lo que quieres. Yo solo fui una pieza más en tu juego». La tensión entre ellos alcanzó un punto crítico, transformando la cena en un campo de batalla donde la verdad y el orgullo chocaban. Los socios, sin saber qué pensar, miraban a Roberto con una creciente desconfianza. Se encontraban ante un dilema: la imagen de Roberto, el hombre en el que confiaban para liderar importantes negocios, ahora estaba en entredicho. Sus palabras y actitudes ya no parecían tan confiables. La noche, que debería haber estado marcada por contratos y celebraciones, ahora se desenvolvía en una disputa de poder entre Roberto y Marta. Él intentaba recuperar su influencia, pero Marta, decidida a exponer todo lo que sabía, permanecía firme e inquebrantable. La tensión flotaba en el aire, dejando claro que nada sería igual. Por un momento, Marta sintió el peso de sus propias palabras y la atmósfera densa alrededor de la mesa. Podía ver en los rostros de los socios de Roberto el impacto que eso había causado. El poder de su voz la sorprendía, pero al mismo tiempo, una inquietud la invadía. En un ambiente como aquel, todo lo que decía parecía un paso sobre una línea delgada, y en cualquier momento, podía perder el control de la situación. Miró a Roberto, que estaba visiblemente afectado, y se preguntó si había ido demasiado lejos. Exponer todo lo que sabía podría ser el golpe final para la reputación de él, y una parte de ella, por un instante, se cuestionó si sería capaz de cargar con esa responsabilidad. Al fin y al cabo, conocía a Roberto desde hacía años. Sabía que, a pesar de todas sus fallas, él había dado el empleo que sostenía a su familia. Pero, al mismo tiempo, recordó las humillaciones, las palabras sutilmente degradantes, las miradas de desprecio que siempre la trataban como alguien inferior. Mientras sus pensamientos la guiaban por intensos recuerdos, Marta recordó las luchas que había enfrentado desde muy joven. Pensó en los días de trabajo arduo, las horas extras, los sacrificios que había hecho para mantener su hogar y asegurar que sus hijos tuvieran una educación digna. Siempre había enfrentado las adversidades con la cabeza en alto, con coraje y resiliencia. Y en ese momento, con todas las miradas puestas en ella, se dio cuenta de que no podía ceder. Roberto, aún tratando de revertir la situación, hizo otro intento de manipulación, ofreciéndole un ascenso y un aumento. «Marta, sé que has sido una empleada dedicada. Es por eso que estoy dispuesto a garantizar que recibas más reconocimiento por tu trabajo. Y, claro, un bono puede ser proporcionado para que todo esté bien entre nosotros», dijo, intentando sonar sincero, pero con un tono que dejaba claro lo acorralado que estaba. Esas palabras, que podrían haber sido tentadoras en otra ocasión, ahora no tenían ningún valor para Marta. Veía claramente la desesperación en la mirada de Roberto y sintió un nuevo tipo de fuerza crecer dentro de sí. La idea de someterse a la manipulación para obtener un beneficio le parecía un insulto a su integridad. La decisión estaba más clara que nunca. No cedería. Ese momento era suyo, y no lo desperdiciaría para proteger una imagen falsa y egoísta. «Roberto, creo que aún no entiendes», respondió ella, su voz cargada de convicción. «No se trata de dinero ni de un ascenso. Se trata de respeto, de dignidad, algo que parece que desconoces completamente».
Esas palabras, dichas con firmeza y sin vacilación, reverberaron en la mesa, dejando claro para todos que ella no retrocedería. La expresión de Roberto se endureció. Se dio cuenta de que nada de lo que ofreciera tendría efecto sobre Marta y que su reputación estaba al borde del abismo. Los socios, cada vez más escépticos e insatisfechos, intercambiaban miradas de reprobación, como si estuvieran redescubriendo quién era realmente el hombre frente a ellos. La resistencia de Marta, su rechazo a aceptar cualquier forma de soborno o manipulación, revelaba una integridad que desarmaba a Roberto y, al mismo tiempo, ganaba la admiración silenciosa de los demás. Mientras mantenía su posición firme, Marta sintió que algo dentro de ella cambiaba. Era como si, en ese instante, se estuviera liberando de años de sumisión, de silencios impuestos y de sentimientos reprimidos. Al reafirmar su dignidad y rechazar los intentos de Roberto de callarla, experimentaba una transformación profunda. Por primera vez, su voz resonaba como la de alguien que sabía exactamente su valor, que no necesitaba aceptar menos que respeto. Sin embargo, al mirar a Roberto y ver cuán vulnerable estaba, sabía que esa decisión no era fácil. La verdad era un arma poderosa, y sabía que exponerlo podría acabar con todo por lo que él había luchado. Pero, al mismo tiempo, recordó que esa misma verdad había sido ignorada por él cuando decidió usarla como un trofeo aquella noche. Y al recordar cada humillación y desprecio que soportó en silencio, su decisión solo se fortaleció. Marta se mantuvo firme, sin ceder, sin desviar la mirada. Sabía que el poder que Roberto ejercía sobre ella había llegado a su fin. El hombre que antes dominaba a todos con una presencia indiscutible ahora estaba frente a ella, sin defensa. Por primera vez, ella sentía que tenía el control de su propia historia, y nada, absolutamente nada, la haría retroceder. Roberto se sentía acorralado, como nunca antes en su vida. Cada mirada de sus socios era como una cuchilla silenciosa, cortando la imagen de control que siempre había ostentado. Esa seguridad que mantenía sobre sí mismo se desmoronaba ante las palabras de Marta, que resonaban en su mente, revelando una amarga verdad que prefería ignorar. Con cada segundo que pasaba, comprendía que necesitaba una estrategia diferente para salir de esa situación. Pero ahora, su tono manipulador o su postura rígida ya no eran suficientes. Debía enfrentar la verdad que siempre había evitado. Tomando valor, Roberto se levantó, respiró hondo y miró directamente a Marta. Por primera vez, no había en su rostro la sonrisa autosuficiente, sino una expresión abatida, casi suplicante. Marta, reconozco que actué de manera completamente equivocada, comenzó, con una voz que, aunque vacilante, intentaba mantenerse firme. La verdad es que, en mi afán por construir esta carrera, terminé perdiendo de vista el respeto y la dignidad que cualquier persona merece. Sus palabras provocaron un breve silencio en la mesa, mientras los socios lo miraban, entre sorprendidos y curiosos. Era raro verlo admitir un error, especialmente en público. Pero Roberto sabía que, para intentar salvar lo que quedaba de su reputación, necesitaba humillarse y reconocer sus fallos de manera sincera. Continuó, luchando contra el orgullo que siempre había sido su escudo. Marta, fui arrogante y egoísta. Te convertí en una pieza en mi juego de vanidades, y ahora entiendo cuán equivocado estuve en todo esto. Marta lo observó en silencio, sin mostrar una reacción inmediata de alivio o perdón. Esperaba ese reconocimiento, pero no quería que fuera una disculpa vacía. Roberto, comprendiendo su silencio, respiró profundamente y dio un paso más. Se inclinó levemente, en un gesto casi inaudito para alguien de su carácter. Te pido disculpas, Marta, no solo por lo que hice esta noche, sino por todas las veces que te traté con indiferencia y falta de respeto. Estuve equivocado. La escena sorprendió a todos los presentes, incluidos los socios, quienes observaban asombrados lo que sucedía frente a ellos. Era difícil creer que el Roberto que conocían, seguro, intocable, implacable, ahora estuviera dispuesto a admitir públicamente sus errores, algo que parecía imposible para su personalidad. Pero él sabía que estaba en un momento crucial. O admitía sus fallos y enfrentaba las consecuencias, o perdería completamente la confianza y el respeto de quienes lo rodeaban. Marta entonces rompió el silencio tenso que pesaba sobre la mesa. Acepto tus disculpas, Roberto, pero debes saber que las palabras, por muy bonitas que sean, no borran lo que sucedió, respondió ella, con una voz firme y decidida. Las acepto porque creo que todos merecemos una oportunidad de cambiar.
Pero debes entender que el respeto no es algo que puedas recuperar con una disculpa. Es algo que se debe ganar, día tras día. Sus palabras sonaron como una lección que Roberto nunca había escuchado, pero que ahora comprendía en toda su profundidad. Roberto asintió, consciente de que esas palabras eran solo el comienzo de un largo camino para restaurar la confianza perdida. Los socios, que hasta ese momento habían guardado silencio, intercambiaron miradas, divididos entre la perplejidad y la comprensión. Uno de ellos, finalmente, rompió el silencio diciendo: «Roberto, construiste una carrera basada en la imagen de liderazgo y ética. Tal vez sea momento de replantearte lo que significa liderar de verdad». Esas palabras golpearon a Roberto de lleno, trayendo consigo una verdad incómoda. El impacto de esa noche no quedó limitado a la cena. En los días que siguieron, Roberto se sumergió en una reflexión profunda, cuestionando las bases sobre las que había construido su vida y su carrera. Sabía que recuperar el respeto de todos, y especialmente de sí mismo, requeriría un esfuerzo continuo. De ahora en adelante, necesitaría ser transparente en cada decisión, comprometido a demostrar un cambio genuino, algo que iba más allá de las apariencias que siempre había cultivado. En cuanto a Marta, ella se sentía transformada. Su voz finalmente había sido escuchada, y la fuerza de sus palabras había mostrado su verdadero valor. Por primera vez, se sentía respetada, no por su silencio, sino por la firmeza de su postura. Y al reflexionar sobre esa noche, decidió que ya no necesitaba limitarse a un rol sumiso. Tenía nuevas oportunidades que explorar y, sobre todo, el coraje para buscarlas. Mientras la relación entre ellos cambiaba hacia algo basado en el respeto y no en la jerarquía ciega, ambos sabían que esa experiencia había dejado una marca imborrable. Roberto había perdido parte del orgullo que lo definía, pero a cambio, había ganado una oportunidad de ser una persona diferente. Y Marta, por su parte, descubrió que su dignidad era innegociable. El giro de esa noche, aunque doloroso, abrió el camino hacia un futuro en el que ambos podían ser más verdaderos, tanto consigo mismos como con los demás. A la mañana siguiente, Roberto despertó más temprano de lo habitual. La suave luz de la mañana atravesaba las ventanas de su habitación, pero se sentía fría, reflejando el peso que aún cargaba desde la cena de la noche anterior. Los recuerdos de esa noche regresaban a su mente en flashes confusos e incómodos. La mirada firme de Marta, las miradas críticas de los socios y, sobre todo, sus propias palabras, que resonaban con una franqueza a la que no estaba acostumbrado. Sabía que algo había cambiado profundamente. La verdad era que Roberto ya no podía verse a sí mismo de la misma manera. Sentado en su oficina, contemplaba su propio reflejo en el vidrio de la ventana, pero esta vez con una amarga dosis de autocrítica. Siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que creía tener el control de todas las situaciones a su alrededor, pero ahora sentía que, de alguna forma, había perdido algo valioso y fundamental en su trayectoria. La búsqueda de éxito, que lo había guiado con un fervor inquebrantable, le había costado el respeto por sí mismo y por los demás. Y eso se hizo aún más evidente tras el enfrentamiento con Marta. Esa experiencia, aunque dolorosa, era un espejo revelador de todo lo que había descuidado. Mientras tanto, Marta se despertaba en su propia casa con una sensación de alivio y ligereza que hacía mucho tiempo no sentía. La experiencia de la noche anterior seguía siendo intensa en su memoria, pero, a diferencia de Roberto, no la sentía con pesar o culpa. Al contrario, se sentía renovada, como si finalmente hubiera liberado un lado suyo que siempre había sido silenciado. Preparando el café, Marta reflexionaba sobre el impacto profundo de ese momento. Años de silencio y sumisión se habían roto en una sola noche, y ahora sabía que su voz tenía valor. Roberto, decidido a enfrentar las consecuencias de lo sucedido, convocó a Marta para una conversación en su oficina. Cuando ella llegó, notó de inmediato un cambio en su postura. Había algo de vulnerabilidad y sinceridad en la forma en que la miraba. La saludó con un leve gesto respetuoso, lo que contrastaba inmensamente con la forma en que siempre la había tratado, como alguien subordinado y sin importancia. En su mirada había una especie de respeto que Marta nunca esperó ver. «Marta», comenzó él, con voz baja y vacilante, «necesito agradecerte por lo que me hiciste ver ayer. Tal vez no tengas idea del impacto que tuviste en mí, pero la verdad es que me ayudaste a ver la realidad que he estado ignorando durante mucho tiempo». Roberto intentaba, con cada palabra, demostrar una sinceridad que nunca le había sido natural. Marta, por su parte, escuchaba en silencio, con una leve sonrisa que mostraba comprensión, pero sin euforia. Se sentía en paz con su decisión y,
Al verlo allí, sabía que algo había cambiado. Me alegra que lo hayas comprendido, Roberto, respondió ella con calma. Creo que, a veces, necesitamos un choque para ver lo que está justo frente a nosotros. Y espero que esto signifique un comienzo diferente, tanto para ti como para las personas que confían en ti. Sus palabras eran firmes, pero no llevaban rencor. Era una especie de despedida de esa antigua relación, un intercambio de perspectivas que allanaba el camino hacia el respeto entre ambos. La conversación entre ellos estuvo marcada por un silencio cómodo, una especie de tregua entre quienes habían sido hasta esa noche y quienes estaban empezando a ser. Marta salía de esa oficina con una sensación de misión cumplida y, al mismo tiempo, con una libertad que nunca imaginó sentir. La experiencia de la noche anterior no solo le había dado el valor para hablar, sino también la inspiración para replantearse su propio futuro. Por su parte, Roberto, al ver a Marta alejarse, supo que este cambio era solo el comienzo de un largo proceso de transformación. Pasó toda la noche pensando en sus propios errores, en la arrogancia que lo había llevado a desestimar a tantas personas a su alrededor. Y ahora comprendía que el camino para reconstruir su imagen y recuperar el respeto de los demás requeriría, más que palabras, acciones concretas. Desde ese día, Roberto comenzó a tratar a Marta y a todos sus empleados con un respeto renovado. Comprendió que ser un buen líder no solo consistía en mandar, sino en valorar a quienes la ayudaban a construir su legado. Y, finalmente, Roberto comenzó a ver a Marta no solo como una empleada, sino como alguien cuya valentía lo había inspirado a buscar un cambio verdadero. En los días que siguieron, Roberto comenzó a aplicar de manera práctica las reflexiones que lo habían transformado. Sabía que no sería fácil recuperar la confianza de los socios y, sobre todo, de las personas que trabajaban a su alrededor. Pero ahora estaba dispuesto a adoptar una postura más humilde, reconociendo sus errores. En cada reunión, se esforzaba por escuchar más que hablar, por comprender las preocupaciones de quienes compartían responsabilidades con él. Los socios, que antes eran reticentes, comenzaron a notar un cambio leve pero significativo en su actitud. Sin embargo, el camino hacia esa transformación no fue fácil. Roberto enfrentaba el desafío diario de controlar su antiguo impulso de dominar las conversaciones e imponer sus opiniones. En lugar de eso, se esforzaba por colaborar de manera más equitativa, involucrando a los demás en las decisiones. Esta actitud sorprendía y, poco a poco, generaba una confianza renovada. Los socios, que en otro momento cuestionaban su carácter, comenzaron a ver indicios de un liderazgo que se alejaba del autoritarismo y se acercaba al respeto mutuo. Mientras Roberto se dedicaba a este cambio, Marta también seguía un nuevo rumbo en su vida. El poder de sus palabras durante la cena despertó en ella el deseo de explorar oportunidades más allá del trabajo doméstico. Por primera vez, comenzó a visualizar la posibilidad de iniciar un pequeño negocio propio, algo que le diera independencia y la oportunidad de emplear a otras personas con el respeto que siempre había deseado para sí misma. Su deseo de tener un emprendimiento propio crecía, y sabía que, con dedicación, podría convertirlo en realidad. Inspirada por la experiencia, Marta decidió hablar con amigos y familiares sobre su idea de negocio. Poco a poco, empezó a estructurar un pequeño plan para abrir una empresa de servicios de limpieza. Su objetivo era simple pero significativo: ofrecer un servicio de calidad mientras valoraba y trataba a cada empleado con la dignidad y el respeto que siempre había defendido. Se sentía alentada por todos a su alrededor y más motivada que nunca. Una tarde, Marta fue llamada para una reunión en la oficina de Roberto. Al llegar, notó la familiaridad del ambiente, pero esta vez con una sensación completamente diferente. Roberto la recibió con una sonrisa discreta y genuina, lejos de su actitud autoritaria de antes. Parecía vacilante, pero determinado a decir algo importante. Marta, comenzó él, con voz calmada, escuché que estás planeando abrir tu propio negocio. Me ha impresionado sinceramente tu valentía. Marta sonrió, una sonrisa modesta que reflejaba la confianza que había construido en las últimas semanas. Sí, Roberto. Siento que ahora es el momento adecuado. Quiero crear algo propio, donde pueda ofrecer a las personas el respeto y la dignidad que, muchas veces, nos falta. Él asintió, visiblemente conmovido por sus palabras. Roberto, que ahora veía en Marta una persona con potencial y determinación, tomó una decisión que sorprendió a ambos. Si me lo permites, me gustaría apoyar tu proyecto, dijo. Sé que esto puede parecer inesperado, pero creo que tu idea tiene mucho valor. Y yo, más que nadie,
sé cuán importante es un buen liderazgo para el éxito de cualquier emprendimiento. Me gustaría invertir en tu negocio y ofrecer lo necesario para ayudarte a dar los primeros pasos. Marta se sorprendió con la oferta, pero percibió sinceridad en la voz de Roberto. Sabía que ese apoyo podría facilitar su comienzo y, sobre todo, significaba que Roberto valoraba la transformación que ella había provocado en él. Aceptando la inversión con gratitud, Marta comprendió que esa colaboración era una oportunidad de unir el respeto y el aprendizaje que ambos habían conquistado. En los meses siguientes, Roberto y Marta trabajaron juntos para estructurar su nueva empresa. La colaboración resultaba ventajosa para ambos. Roberto redescubría el valor del trabajo basado en la confianza, y Marta tenía la oportunidad de ampliar su visión de negocios con el apoyo y el conocimiento de alguien experimentado. Juntos formaron un equipo en el que cada persona era vista y tratada con respeto, algo que Marta se aseguraba de implementar como base de su empresa. Este nuevo comienzo no solo representaba un cambio en la trayectoria de Roberto y Marta, sino que también demostraba el impacto positivo que la transformación personal puede tener en la vida profesional. Marta, ahora líder de su propio negocio, seguía adelante con una nueva visión del mundo, mientras que Roberto, consciente de sus fallas, encontraba un propósito renovado en cada paso que daba para convertirse en una mejor persona. Algunos meses habían pasado, y tanto Roberto como Marta comenzaban a ver los frutos de la transformación que iniciaron aquella noche de la cena. Marta, ahora líder de su propia empresa de servicios de limpieza, encontraba en su trabajo una realización que antes parecía inalcanzable. Su negocio comenzaba a prosperar, y se sentía orgullosa de cada logro, ya fuera grande o pequeño, sabiendo que estaba construyendo algo con sus propios esfuerzos y valores. Cada empleado que Marta contrataba era tratado con la dignidad y el respeto que siempre había deseado para sí misma. Mantenía una relación cercana y respetuosa con su equipo, entendiendo las dificultades de cada uno e incentivando el crecimiento de todos. Por otro lado, Roberto permanecía como un inversionista discreto, ofreciendo a Marta el apoyo necesario para continuar con el negocio. Se comprometía a no interferir en sus decisiones, algo que antes habría sido impensable en su antigua forma de liderazgo. Roberto respetaba los límites y confiaba en el criterio de Marta, entendiendo que ella tenía una visión propia sobre cómo dirigir la empresa. Al observar cómo ella lideraba, veía en la práctica lo que significaba ser un verdadero ejemplo de integridad y respeto. El éxito de la nueva empresa de Marta pronto comenzó a atraer la atención de clientes y colegas en el sector. Muchos de los socios de Roberto quedaron impresionados con la determinación de Marta y los valores que guiaban su gestión. Admirados por la historia de Marta, empezaron a contratar los servicios de su empresa, y el reconocimiento que recibía se hacía cada vez más evidente. Marta, siempre modesta, agradecía la confianza y reafirmaba su compromiso con la calidad y con la dignidad de cada trabajador, manteniéndose fiel a sus principios. Durante ese tiempo, Roberto no solo observaba, sino que también se inspiraba. Se daba cuenta de que la transformación que Marta trajo a su vida lo motivaba a seguir cambiando, a ser mejor tanto en el ámbito personal como en el profesional. La experiencia con ella había roto el ciclo de arrogancia y autoritarismo que había cultivado durante años. Cada día, se esforzaba por ser un líder más atento, comprensivo y dispuesto a escuchar a quienes lo rodeaban. Un día, Roberto invitó a Marta a tomar un café, lejos de los entornos corporativos y formales. Se sentaron en una cafetería sencilla y acogedora, un lugar que ahora reflejaba la relación de respeto y confianza que habían construido. Mientras conversaban sobre los avances de la empresa y lo que el futuro podía deparar, Roberto expresó un agradecimiento que llevaba guardando desde el principio. Marta, creo que no tienes idea de cuánto cambió mi vida el valor que tuviste aquella noche. Aunque fue difícil, necesitaba ese golpe para ver todo lo que estaba mal. Y hoy, veo cuánto me ha transformado. Marta sonrió, satisfecha con la sinceridad de él. Roberto, solo hice lo que creía correcto. Y me alegra ver que, al final, eso nos ayudó a ambos. A veces, necesitamos momentos difíciles para encontrar nuestro verdadero camino. El intercambio entre ellos era ligero, sin la tensión de antes, solo un respeto genuino y una admiración mutua. Ambos sabían que aquella travesía de transformación había sido crucial para su crecimiento personal. Al despedirse, Roberto le entregó a Marta un sobre. Es solo una pequeña contribución para tu empresa, dijo, algo tímido. Espero que te sea útil para el crecimiento del negocio. Marta, sorprendida, le agradeció de corazón, comprendiendo que aquel gesto simbolizaba lo mucho que Roberto valoraba su visión y su trabajo. Al aceptar el sobre,
Prometió seguir invirtiendo en aquello en lo que creía y en lo que sabía que beneficiaría a su equipo y a su comunidad. Esa despedida simbolizaba algo más que un cierre, era un nuevo comienzo para ambos. Marta y Roberto ahora seguían sus propios caminos, pero con la certeza de que aquella experiencia los había transformado profundamente. Él, antes obsesionado con el control, ahora entendía el valor de ser una influencia positiva e inspiradora. Y ella, antes limitada por la posición sumisa que ocupaba, ahora reconocía su propio valor y el potencial que llevaba dentro. La historia de ambos no terminaba con éxito financiero o estatus, sino con el crecimiento personal que habían conquistado. Cada uno, a su manera, había encontrado la fuerza para levantarse, para cambiar y para seguir adelante de una manera más auténtica y humana. El recuerdo de aquella noche siempre sería un punto de inflexión en sus vidas, un recordatorio constante de que el respeto, la dignidad y el valor para enfrentar lo incorrecto pueden transformar hasta las situaciones más difíciles en oportunidades de evolución. Así, con la valentía de Marta y la humildad de Roberto, sus caminos permanecieron entrelazados, ya no como jefe y empleada, sino como personas que encontraron en una situación inesperada el impulso para construir nuevas versiones de sí mismos. Esta historia nos trae una reflexión profunda sobre el poder de la transformación personal y el impacto que esto puede tener en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Roberto, un hombre inicialmente arrogante y obsesionado con el control, tuvo que enfrentar la humillación y el conflicto con Marta para comprender el peso de sus actitudes. Él representa la importancia de mirarnos a nosotros mismos con sinceridad, cuestionarnos y estar dispuestos a cambiar, aunque ese cambio vaya en contra de lo que siempre hemos creído fundamental para el éxito. La trayectoria de Roberto nos recuerda que, más allá de la autoridad, es necesaria la humildad para construir relaciones verdaderas y duraderas. Por otro lado, Marta simboliza el poder de la autovaloración y el coraje para romper con los roles impuestos. Al enfrentar a Roberto, no solo desafía la figura de autoridad, sino también las limitaciones que le fueron impuestas por tanto tiempo. Su transformación inspira porque muestra que, al tomar conciencia de nuestro valor, abrimos puertas a posibilidades que antes parecían inalcanzables. Aprendió a reconocer y respetar su propia voz, lo que la llevó a perseguir su propósito con dignidad y confianza. La interacción entre Roberto y Marta nos enseña sobre el equilibrio entre el orgullo y la humildad, entre el mando y el respeto, y entre la ambición y la empatía. Las dificultades que enfrentaron no fueron un final, sino un punto de partida para que cada uno construyera una nueva versión de sí mismo, una versión más auténtica, humana y compasiva. Al final, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo podemos, en nuestras propias vidas, aplicar las lecciones de coraje, humildad y respeto. Nos recuerda que las situaciones difíciles, los enfrentamientos, las decepciones e incluso los errores, pueden convertirse en momentos valiosos de aprendizaje y evolución, permitiéndonos crecer como individuos e inspirar cambios positivos a nuestro alrededor.